Fora Dilma Adesivos. Mostre sua insatisfação e ajude a TV Revolta. Frete grátis para todo o território nacional. Contato para compras fora dilmaadesivos@gmail.com. Uma iniciativa para melhorar o trabalho da TV Revolta. A emissora de televisão América TV de Miami, Estados Unidos, apresentou uma extensa reportagem sobre as articulações de Lula, que teria passado alguns dias em Cuba, mantendo reuniões fechadas com o ditador cubano Raul Castro, irmão de Fidel. Segundo a matéria, Lula promove grandes negociatas nas quais estão envolvidos os maiores empresários brasileiros. Com a morte de Hugo Chávez, ocorrida há um ano, e com o chavismo assediado pelas revoltas populares na Venezuela, Lula estaria tentando ocupar o espaço deixado pelo defunto caudilho, o de assessor dos ditadores cubanos. Qué bueno que siga ahí con nosotros a mano limpia. El próximo segmento tiene que ver con las relaciones económicas. Brasil, Cuba está buscando un aliado económico en vistas a lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a hacer el análisis. Tengo conmigo aquí en el estudio a Sergio Comas, analista político. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, Félix. Gracias por la oportunidad. Y también le damos las buenas noches vía Skype desde Brasil a José Alberto Gutiérrez Pérez. José Alberto es periodista, editor ejecutivo para Terra Latinoamérica Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Félix? Un gusto saludarlo. Sé que tienes una información de última hora, que acaba de fallecer el primer médico cubano que estaba destacado en Brasil. Cuéntanos, ¿puedes identificar lo que se sabe? ¿Qué ocurrió? Sí, así es. Se sabe aún muy poco. Esto circula por el Facebook de los cubanos, un grupo que crearon los médicos cubanos en Brasil. El nombre del fallecido es Vladimir Soublepe Hernández, médico de 49 años. Aquí en Brasil se le habría diagnosticado por pedido de él, solicitó exámenes, un cáncer de próstata o páncreas. Es lo que circula estos dos diagnósticos, y regresaba a Cuba hoy después de haber permanecido algunos días ingresados en un hospital en Sao Paulo y cuando falleció en este traslado. José Alberto, ha habido crisis, protestas por el tema de los salarios de los médicos cubanos en Brasil. ¿Han aumentado el salario? ¿Eso ha cambiado? Sí, hoy exactamente el ministro de Salud vino a público a decir que habían decidido aumentar el salario a los cubanos, que esto fue un pedido directo de la presidenta Dilma Rousseff. Como sabemos, el salario de los cubanos era de $400 en Brasil más 600 en Cuba, $1.000. El gobierno cubano se quedaba con prácticamente 70% del salario de ellos. Les han aumentado el salario efectivamente en $245 más, y aquel dinero, aquellos 600 que les daban en Cuba, se los van a dar en Brasil. Entonces en Brasil recibían 400, ahora reciben 1.245. Pero efectivamente el aumento fue solo de 245 y aquellos 600 de Cuba se los van a dar acá en Brasil. Ya era dinero que ellos recibían. Por el Facebook también ellos están protestando mucho. Los médicos no están contentos de que les repatrien el dinero de Cuba para acá, porque después, en definitiva, ellos vienen aquí para suplir sus necesidades y tienen que después cambiar ese dinero que le dan aquí, regresarlo a Cuba y cambiarlos en Cook. No están muy felices por el Facebook los médicos. Teníamos esa información de última hora, pero el tema central de ese segmento tiene que ver con las relaciones económicas entre Brasil y Cuba. Sergio, que tiene un estudio, es profundo conocedor del tema, va a ampliarnos un poco más. Sí, lo que llama la atención el tema de que Lula, al estar en Cuba, solicitó, propiamente dicho, que saliera la prensa del salón donde iba la reunión privada, puertas cerradas. Se convirtió en una reunión privada. Y básicamente nos enfocamos últimamente en los pasos que está dando Lula respecto a inversiones. Y tú puedes notar que Lula ha sido mucho más pragmático que la gente que se ha enrolado en el populismo latinoamericano. Lula prácticamente actúa como un broker de grandes inversiones y básicamente ha actuado casi en 6 países a nombre de grandes empresas constructoras, entre las que vas a encontrar a Odebrecht. O sea, Odebrecht entra de la mano de Lula a Cuba y es uno de las inversiones capitales con que Brasil aspira ser un puente o un interlocutor entre los Estados Unidos y Cuba. Incluso, además, Lula le ha dado una serie de consejos de imagen. De imagen y muy prácticos a Raúl. Que no las ha seguido para nada, ¿eh? No las ha seguido, pero las coyunturas, Félix, y que llaman a la atención es que el tránsito se está haciendo. Y con Venezuela por el estilo ocurrió lo mismo. En Venezuela, cuando él conoció a Hugo Chávez, que se empezó a acercar, le dio grandes consejos, entre ellos incorporar a Capriles como opositor a la fórmula de gobierno, algo que Chávez nunca hizo. Hubiese sido una movida muy inteligente. Muy inteligente y hubiera apaciguado los ánimos y también la economía se hubiera disparado, porque los lemas de Lula son traer las inversiones con valores nacionales.
De ahí que en Brasil se ha hecho una serie de planes, entre los cuales figura hacer 8 aeropuertos y mejorar el ferrocarril norte-sur, debido a que, por ejemplo, la infraestructura brasileña requiere de que el ferrocarril transporte granos. Ellos sacan los granos del puerto y los están transportando en camiones, algo bastante anticuado. Así que hay un contraste entre lo que realmente está levantando Brasil y lo que le espera a Cuba. Y si tú te fijas bien, ¿quién acompañó a Lula a Cuba? Fue el rey Maggi, el ex senador de Mato Grosso, que es el llamado rey de la soya de Brasil, con otro pariente que es una empresa unifamiliar. Ahora, ¿por qué la soya? Porque mientras estamos hablando de industrialismo, Brasil realmente los puntos que levantó en el Producto Interno Bruto, los levantó a base de la gran zafra de soya, de maíz y de caña de azúcar. El gran importador del mundo de soya es los Estados Unidos. De hecho, en estos momentos hay una crisis de productos orgánicos, que es la producción de pollos y huevos orgánicos, y que sin soya no hay. Y los Estados Unidos desconfía de las grandes importaciones chinas e indias porque se cree que utilizan químicos en esos componentes de soya. Es decir, que estamos hablando de que Lula se ha convertido en un importador, en un broker, y además, un dato curioso, la revista Forbes generalmente abre, Feli, como si fuera un diálogo con los lectores para que le digan a quién creen que deben investigar si es una persona con gran Vamos a entrar en eso ahora, y vamos a hablar también de la fortuna de Lula y del hijo, específicamente lo que está ocurriendo con el hijo, pero vamos a... Fora Dilma Adesivos. Mostre sua insatisfação e ajude a TV Revolta. Frete grátis para todo o território nacional. Contato para compras fora dilmaadesivos@gmail.com. Uma iniciativa para melhorar o trabalho da TV Revolta. Empezar ahora con José Alberto. José Alberto, ¿qué reacción hay en Brasil ahora a esta escalada de estas negociaciones que ocurrió durante la CELAC y ahora esta reunión a puertas cerradas en La Habana? No se entiende mucho de esta aproximación del gobierno brasileño, comenzada por Lula en sus 2 periodos de gobierno y ahora continuada por la presidenta Dilma Rousseff, y que también es esta política que le sigue haciendo Lula, porque él actúa como, además de, como decía Sergio, como un broker, él actúa como un embajador de facto de Brasil en la región latinoamericana y en la región africana también ya hace esa fuerte presencia. No se entiende muy bien, el comercio con Cuba se ha triplicado en los gobiernos estos del PT. A pesar de que ha aumentado el comercio en Cuba, no es nada significativo para Brasil estos números. Estamos hablando de exportaciones de 500 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Por lo menos lo declarado por la Cámara de Comercio. El tema de rey muerto, rey puesto, ¿eso es un poco lo que está ocurriendo con Venezuela, Brasil, con relación a Cuba? Creo que sí, porque Maduro, ya a esta altura, Félix, que estamos hablando de geopolítica y de futuro, ya en la fórmula no aparece Maduro, ni siquiera Cabello. Yo creo que Cuba está haciendo el trasvase a Brasil y se está arrimando un buen árbol. Por ejemplo, los consejos de Lula lo han conducido a ser un hombre realmente millonario, aunque los números de él no se están ventilando. Forbes ha podido estimar y seguir que, por ejemplo, la gran compañía LG, que hace los teléfonos y toda la parafernalia electrónica, le dio $100.000 por una conferencia de apenas 40 minutos. Después la compañía Tetra Pak, que es otro gigante, lo llamó de conferencista también. Y Microsoft también llamó a Lula, porque es que ven en Lula el hombre que ha logrado traer una fórmula feliz de desarrollo en la que no hay una lucha de clases. Esa es la fórmula divina. Ya ha manejado una izquierda diferente a como completamente diferente, además con una tolerancia total, donde hay una oposición, donde los estudiantes salen a la calle por un reclamo y no son bombardeados, incluso por lo que protestaban los estudiantes, que era por el alza del pasaje. Todo eso fue revertido, la presidenta tuvo que oír aquello y eso bajó muchos puntos. De hecho, te estoy diciendo que Lula ya confirmó que el cáncer de laringe que tenía está controlado y se perfila como un relevo nuevo para el 2018, porque estos planes no son políticos, son de inversiones a largo plazo y las obras que tiene Dilma Rousseff no las ha terminado. Es que decía, además, José Alberto decía que era un poco, actuaba como embajador de Brasil y en cierta forma actúa todavía como si fuese el presidente. Pero por otra parte estamos hablando, Félix, de inversiones y de vida privada. Lula no se puede sustraer de los millones que va a ganar o que ha ganado y no sabemos cuánto es. Por ejemplo, su hijo, que era un recién graduado en el 2003 y 2004, que era un pasante, como llaman, en el zoológico de Sao Paulo y que ganaba apenas $3.000 mensuales. En 2003, 2004 era un pasante del zoológico, ganaba era un empleado. $3.000 mensuales y hoy día tiene una fortuna ¿de cuánto? Bueno, se acaba de comprar una hacienda en $24 millones, gigantesca, que es esa que están viendo ustedes en pantalla. Y esa hacienda era de uno de los grandes ganaderos brasileños. Da la casualidad que esa hacienda se compra con toda la masa ganadera y que comprando la hacienda ha obtenido el certificado de mayor exportador de carne de calidad de Brasil. ¿Hacia dónde vamos? Hacia los millones.
Ese que es un nuevo socialismo, es un nuevo populismo. Un populismo de la boca para afuera. De la boca para afuera. Es como se llama. José Alberto, ¿alguna reacción sobre esto que estamos comentando? Bueno, el hijo de Lula, sí, así como afirmaba Sergio, aumentó su fortuna de manera exponencial en el gobierno de su padre. Siempre el padre negó cualquier vínculo con esto. Incluso es un hijo de su primer matrimonio. Lula tiene una suerte o una luz que él no es salpicado con nada. Nunca se salpica. Esto es impresionante. El hombre es de corcho. Es un corcho, ni con el hijo, ni con el escándalo del mensalao conocido en Brasil, en el que los diputados daban dinero por compra de votos. Todos los diputados de su partido, toda la cúpula cayó y Lula murió diciendo que no sabía nada, y así terminó el gobierno de él con índices altísimos de aprobación. El hijo, por ejemplo, recientemente hubo otro llamémosle escándalo. Solamente en el 2013, finales de 2013, se le retiró su pasaporte diplomático, porque 4 días antes de terminar el gobierno de Lula, se le reemitió el pasaporte diplomático por ser hijo del presidente. Solo que le faltaban 4 días a Lula en el gobierno y el pasaporte todavía era válido. Lo estuvo usando hasta el año pasado con todas las regalías que incluye un pasaporte diplomático. Interesante. Sergio, estábamos hablando, bueno, del hijo de Lula con lo que ganaba en 2003, lo que ha ganado en los últimos años. ¿Pudiéramos comparar esto, si vamos a América Latina, a lo que ha ocurrido con los Kirchner en Argentina? Es el corte de populismo que está trabajando la boleta electoral con dinero. Ya la gente no lo recuerda, pero los Kirchner empezaron con el escándalo famoso de Antonioni y las maletas de dólares que mandó Chávez a un aeropuerto privado. Y como un agente aduanero destapó casualmente esas maletas, donde venían billetes valija gay famoso que se le da. Era una maleta gay que se le dio perfil bajo, pero también en Argentina algunos periodistas que han recibido también la presión del gobierno han hecho investigaciones sobre cómo los Kirchner se convirtieron de gente de clase media alta a multimillonarios con muchas propiedades y con muchas inversiones. Así que estamos hablando de políticos que están haciéndose millonarios en las carreras políticas. No es el socialismo que pregonizan, como tú dices, el diente para afuera. El Mariel, el puerto del Mariel, vínculos, ¿están utilizando ese puerto del Mariel con fines de ir hacia dónde? Sí, si tú lees algunos artículos de economistas que trabajan en la Foja de Sao Paulo, o sea, la Hoja de Sao Paulo, que es un periódico que tiene análisis económicos muy interesantes, los conferencistas y economistas brasileños que trabajan el tema ya ven la macroinversión del Mariel como el portaaviones que apunta hacia los Estados Unidos. Es decir, que aunque ha habido discusión en el Senado y el propio presidente Odebrecht ha tenido que dar explicaciones que han sido controvertidas sobre que mientras más Mariel, mejor para Brasil, algunas personas le han echado en cara de que se han desatendido inversiones importantes de aeropuertos y de ferrocarril mirando el tema cubano, pero estamos hablando aquí de geopolítica. Muy interesante, muy interesante. José Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. José Alberto Gutiérrez Pérez, como decía, periodista, editor ejecutivo para Terra Latinoamérica Brasil. Gracias por acompañarnos, y aquí en el estudio al analista político Sergio Comas. Buenas noches, Félix. Vamos a la pausa, volvemos. Fora Dilma Adesivos. Mostre sua insatisfação e ajude a TV Revolta. Frete grátis para todo o território nacional. Contato para compras fora dilmaadesivos@gmail.com. Uma iniciativa para melhorar o trabalho da TV Revolta. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Aloysio Nunes de que nós precisamos de fato regulamentar o funcionamento das chamadas redes sociais. A presidenta Dilma foi vítima também de agressões violentíssimas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.